Araceli, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. En el capítulo anterior pues hablábamos de su infancia, de la familia, de la universidad, incluso de la dificultad para estudiar Derecho. Sí, la verdad es que no solo el capítulo pasado, sino que en otros episodios hemos visto cómo la memoria de María de Maeztu sobrevolaba por todas aquellas iniciativas tan interesantes que se estaban tomando en el cambio de siglo del XIX al XX en relación a la educación de las mujeres. Bueno, la educación de las mujeres y, en definitiva, de los derechos de ciudadanía que todavía no habíamos adquirido plenamente y que ya estábamos reivindicando a través de figuras como la inmensa María de Maeztu. Y en este sentido, Vega, si me lo permites, quisiera hacer alguna recomendación de varios libros que me han servido para preparar estos capítulos y creo que son muy interesantes. Además de múltiples documentales, algunos de ellos hemos hablado, que se pueden encontrar por la red porque son fantásticos todos ellos y creo que definen muy bien cómo era esa figura tan fuerte, tan dispuesta de María de Maeztu. Sí, vamos a anotar bibliografía. Uno de esos libros es La maestra, de Carmen Gurruchaga. Creo que también escribía Mariló Montero, pero no me quiero equivocar. Vamos a mencionar a las dos por si acaso, pero en cualquier caso, Carmen Gurruchaga. Vale. Y otro libro que todavía no he terminado de leer y que es muy, muy recomendable, titulado Ni locas ni tontas, de María Pérez Herrero. Vale, también nos lo apuntamos. Porque locas y tontas era como alguien quería definir al Liceum Club, que también fue inspirado, fundado, presidido por María de Maeztu junto con otras grandes mujeres. Tal vez algún día valga la pena hablar del Liceum Club y del Club de Marguerite, porque, bueno, creo que vale mucho, mucho la pena conocer a las mujeres de esa época y cómo sus valores se nos han transmitido, han llegado a nosotras a lo largo del tiempo, a pesar de la dictadura que hubo de por medio y otros obstáculos tan grandes. Pues luego, si quieres, también vamos a detenernos en ello, pero si te parece, vamos con la participación política de María de Maeztu. Bueno, pues la verdad es que es muy muy curioso, porque muy curioso por decir algo, durante la dictadura de Primo de Rivera se instituyó la Asamblea Nacional, algo parecido al Congreso de los Diputados, pero sin funciones legislativas. Se trataba más bien de un órgano de asesoramiento y consulta, aunque totalmente ineficaz. Por eso decía que lo de la curiosidad era por decir algo, porque ciertamente es muy lamentable que, aunque esta dictadura la llamaran la dicta blanda, sustituyera a esos órganos de representación política, pues bueno, por una suerte de asamblea, de reunión con funciones un poco difusas. Pero bueno, el caso es que María entró en esa Asamblea Nacional influenciada por su hermano Ramiro de Maeztu, junto con otras 12 mujeres notables, eso sí, elegidas no por el pueblo, sino por Primo de Rivera. Y bueno, no es que fuera una institución muy útil, ya lo hemos dicho, pero al menos serviría para que María pudiera expresar sus ideas en relación a la educación en general y a la educación femenina particularmente, puesto que formaba parte de la sección dedicada a la educación. Al menos sirvió de portavoz, ¿no?, para que pudiera transmitir cuáles eran sus ideales al respecto. Y a partir de ahí, ¿deberíamos volver otra vez a hablar de la residencia de señoritas? Ay, ya dijimos en episodios anteriores que en 1915 se inaugura la residencia de señoritas y María de Maeztu, como directora de la misma, colabora estrechamente con Susan Huntington, que era la directora del Instituto Internacional, recordemos. Ambas pasan a ser grandes figuras de la pedagogía española con una enorme influencia, si bien no han solido ser muy reconocidas, quizá, Vega, aquí cabe la sospecha porque fueran mujeres. Sí. Bueno, la residencia de señoritas no era una mera residencia, como tampoco lo fue el Instituto Internacional y su predecesor, el Instituto Norteamericano de Alice Gordon Gulick, que recordemos abrió en San Sebastián, el Instituto Internacional ya en Madrid, sino que disponía de biblioteca, de laboratorio, acordémonos de laboratorio Foster, que inauguró y dirigió, otra de sus directoras, Mary Louise Foster, y que visitó Madame Curie cuando en 1931 vino a España y se alojó justamente en la residencia de señoritas. Bueno, había muchísimos espacios de aprendizaje y convivencia y allí se hacían cursos, se realizaban conferencias muy interesantes que promovían un nuevo lugar para las mujeres en la sociedad y en la universidad.
Desde la residencia, la RESI, que es como la llamaban las alumnas, he leído también un artículo maravilloso en prensa donde hacían una entrevista pues al alumnado, a las chicas que habían estudiado en la residencia de señoritas, y la verdad es que tiene un lenguaje muy fresco, muy actual, lo cual de alguna manera nos da cuenta, nos informa de lo adelantado que era en su momento. Es cierto que la residencia de señoritas era un círculo pues elitista, minoritario, pero también sabemos que justamente estos grupos de vanguardia son los que tienen una capacidad para incidir, para crear referentes en otras mujeres, pues muy importantes, y de hecho así fue. María defendió en esa RESI los derechos educativos de las mujeres, de manera especial su presencia en la universidad. Cuando se abre la residencia de señoritas, hacía apenas 5 años que las mujeres podían acceder libremente a la universidad. Siempre hemos de incidir en que podían acceder desde el punto de vista legal, porque desde el punto de vista moral y social todavía seguían habiendo muchas reticencias. Pero también defendía María de Maeztu el derecho al voto, que era algo pues muy revolucionario, muy moderno, y el derecho al divorcio, lo cual resultaba escandaloso para una parte de la sociedad. Y en definitiva ella quería que las mujeres adquirieran una vida más autónoma, algo que era igualmente escandaloso, porque ya hemos dicho en alguna ocasión que la identidad de las mujeres españolas se basaba en ser muy decentes, muy españolas y muy decentes, y para algunas mentes pues la decencia estaba reñida con adquirir esas nuevas voluntades, esas reivindicaciones que ya se estaban llevando a cabo en otros países, y que bueno, pues en España parecía pues como una actitud poco femenina e incluso rocambolesca. Reivindicar la autonomía, fíjate, totalmente. En fin, lo cierto es que esa RESI, ese escenario, nos lleva, porque aquí entrelazamos todo, al Liceum Club, antes lo mencionábamos. Sí, si me permites terminar antes una cuestión de la residencia de señoritas, simplemente mencionar, aunque vale la pena que dediquemos un capítulo a hablar pues de una manera más extensa de este establecimiento tan estupendo y tan referente, fueron alumnas la poeta Concha Méndez, Victoria Kent, que tan buenos debates hizo con Clara Campoamor en relación al voto de las mujeres, la jurista Matilde Huici, Josefina Carabias, ¿qué te voy a decir a ti como periodista de Josefina Carabias? Maruja Mayo o Elisa Soriano, que estuvo vinculada a Guadalajara y que siento un gran cariño por ella. También hay que hablar de esta mujer como oftalmóloga y pionera de la medicina y de la Asociación de Mujeres Médicas en España. Y bueno, ya hemos aludido a que además de las clases, en las residencias se organizaban tertulias, conciertos, conferencias. Por allí pasaron grandes personalidades como Gabriela Mistral, Victoria Campo, Clara Campoamor, por poner ejemplos de mujeres. Y si nos referimos a los hombres, podríamos mencionar a Zorín, Pedro Salinas y García Lorca, quien recitó su poema, su poeta en Nueva York, allí mismo, en la RESI. Así que, jolín, Vega. El ambiente intelectual, sí. Sí, hubiéramos podido escuchar la voz, de la cual no ha quedado ningún registro de García Lorca. Pero bueno, ya yendo al Liceum Club, como tú apuntabas, pues en 1926 se funda el Liceum Club, a imagen de otros que ya existían en Europa. Esta asociación, aunque no era estrictamente feminista, no se definía de esa manera, lo cierto es que reunió a un buen grupo de mujeres formadas que se negaban a que su vida transcurriera tras los muros de las casas. El Liceum fue criticado por algunos sectores de izquierdas, no todos, de hecho en sus filas hubo mujeres que militaron en partidos progresistas como María Lejárraga o Victoria Kent, que son las que ahora me vienen a la cabeza, pero bueno, por considerar, ¿no?, que no eran más que una tropa de burguesas aburridas. Pero como también le ocurría a María de Maeztu, pues recibía por los dos frentes. También fueron cuestionadas por sectores de derechas que veían en ellas a un grupo de libertinas, ¿no?, como hemos dicho antes. De hecho, se las llegó a calificar jocosamente como el Club de las Marías. Que, bueno, la verdad es que en este sentido las mujeres obreras se enfrentaban a problemas gravísimos y la desigualdad basada en la clase social era evidente. Pero es cierto que los avances de las mujeres obreristas y de las mujeres pues más, llamémosla liberales, pues unas veces intereses convergentes, otras paralelos, consiguieron un escenario de libertad y de igualdad para las mujeres durante la Segunda República como no se había conocido antes. Y nada de ello hubiera sido posible, siempre me gusta remarcarlo, sin la educación.
Y el caso es que María de Maeztu fue la presidenta del Liceum Club y bueno, fueron tantos los ataques del conservadurismo, incluso del clero, que se vieron envueltas en un juicio por injurias brillantemente defendido precisamente por Victoria Kent y por Matilde Huici. En estas conclusiones finales que podríamos realizar en el capítulo de María de Maeztu, reivindicación de la autonomía, renovaciones pedagógicas y un largo etcétera, ¿no?, para esta figura. Pues María de Maeztu es una figura muy destacada en la historia contemporánea de nuestro país, aunque a veces aparezca en los libros de historia, que ya empieza a aparecer en los libros de historia y en los libros de texto, aunque sean cachitos pequeños. Pero bueno, sea como maestra, conferenciante, feminista, viajera, que es muy importante, es clave para los avances que consiguieron las mujeres, que conseguimos, ¿no? Las mujeres, vamos a sentirnos referenciadas las unas a las otras, y de los que ahora somos herederas. En su labor docente empleó métodos innovadores, como las clases sin libros, clases al aire libre cuando se podía. Se sustituía la comprensión por la memorización, que ya vimos que todo esto lo desarrollaban los renovadores pedagógicos y que ella puso en marcha en su humilde escuela de Bilbao, trasladando estos métodos que parecían, bueno, pues más dirigidos a personas o a alumnado proveniente de familias pudientes, pues lo llevaba a cabo, lo desarrollaba con un alumnado mucho más humilde. En fin, Ortega y Gasset la definió como la mejor pedagoga del país. Tan es así que en 1919 la Universidad Smith College la nombró doctora honoris causa por su trabajo, vamos, casi revolucionario en el ámbito de la enseñanza. Y antes, se me ha olvidado decir que en 1932 se estrenó como profesora universitaria en la cátedra recién creada de Pedagogía, donde se mantuvo, al igual que la dirección de la residencia de señoritas, hasta 1936, cuando ya tuvo que salir de España y residió hasta su muerte en Argentina. Y si te parece, podemos finalizar con una frase de María de Maeztu en 1931 en el diario gráfico Ahora, que es estupenda, como ella. Dice así: hoy en algunas facultades hay más mujeres que hombres y si continuamos a este paso no sería aventurado afirmar que dentro de algunos años gran parte de las actividades intelectuales estarán en manos femeninas. Por consiguiente, no se puede decir hasta dónde puede llegar su potencia creadora y su desarrollo científico, pero por la experiencia ya adquirida hay que sentirse grandemente optimista. Ay, Vega, dime si no es una referencia del pasado, parece que nos está hablando desde 1931 a día de hoy. Es la fuerza de la memoria y mira, se me ponen los pelos de punta mientras te lo digo, porque, insisto, es algo que repito en muchas ocasiones, pero los hilos de la historia son tan fuertes, somos tan deudoras de estas mujeres, que a mí, como a ti y como a las personas que nos están escuchando, nos hacen sentir muy, muy orgullosas. Y muy conectadas, así que con este espíritu renovador renovamos también la radio con estos contenidos pedagógicos y feministas. Gracias, Araceli. Gracias un sábado más por estar con nosotros. Muchas gracias. Un abrazo fuerte.